Hola, aquí de nuevo. Esta vez les voy a explicar algo muy sencillo que es de la sección de álgebra y lo que vamos a ver ahora es producto notable. ¿Sí? Vamos, sigamos. Ok, aquí está lista ya nuestra presentación. Como les dije, vamos a ver en la sección de álgebra, vamos a ver lo que es producto notable. ¿Sí? Vamos a ver primero qué es un producto notable. Es el nombre que reciben multiplicaciones con expresión algebraica cuyo resultado se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación. Estas deben cumplir ciertas reglas fijas. En pocas palabras, ¿qué es producto notable? Son técnicas para multiplicar de forma rápida. Obviamente, no todas las multiplicaciones algebraicas se pueden aplicar producto notable, solo son las que cumplan ciertas condiciones. Bien, ¿cuántos productos notables hay? ¿Cómo reconocerlo? Tenemos 4 productos notables, los cuales llamamos binomio al cuadrado, binomio al cubo, binomio producto de la suma por la diferencia y producto de la forma x más a, x más c, x más b. Cada uno de ellos tiene una forma de reconocerlo. El binomio al cuadrado es muy sencillo. Un paréntesis elevado al cuadrado, dentro del paréntesis deben haber dos términos. Por eso se llama binomio al cuadrado, porque binomio viene de dos términos, y al cuadrado obviamente debe estar elevado al cuadrado. En pocas palabras, ¿cómo lo reconocemos? Vamos a ver un paréntesis que está elevado al cuadrado. De esa manera vamos a reconocer un binomio al cuadrado. Binomio al cubo, dos términos, un paréntesis elevado al cubo. Producto de la suma por la diferencia, es muy sencillo. Tienen que ser dos paréntesis que se estén multiplicando. Es decir, entre los dos paréntesis no debe haber ningún signo, ni de más ni de menos. No necesariamente tiene que haber un por, porque simplemente con que estén juntos, como está acá, por ejemplo, ahí se ve en producto de la forma x más a, x más b, ahí ustedes ven los dos paréntesis y no ven ningún punto ni la x del por. Esto significa multiplicación. Acá de igual manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo, ahí les puse un ejemplo. Ok. Y otra característica es que los términos son los mismos, pero están separados con signos diferentes. Miren el ejemplo. 7D, acá en el otro paréntesis también tengo 7D. 4R, acá en el otro paréntesis también tengo 4R. Y los signos están, como ustedes ven, alternados. No importa el orden, lo importante es que estén alternados. Menos más, si empieza con más, el otro debe ser menos. Y el producto de la forma x más a, x más b. Esto, cuando le dicen esto de la forma x más a, x más b, ¿qué significa? Que x debe ser lo mismo. Es decir, X representa la parte literal y tiene que ser la misma. Y A y B representan dos números cualquiera, es decir, la parte constante. ¿Ya? Entonces, básicamente así se lo reconoce. Son dos paréntesis que se están multiplicando. Los primeros términos son iguales y solo son parte literal, es decir, solo son letras. Y tienen que ser iguales. Los segundos términos, en cambio, tienen que ser números, solo números. Y aquí vemos un ejemplo. X, Y, Z menos 5. En el otro paréntesis, X, Y, Z más 7. Este es un producto de la forma X más A, X más B. ¿Ok? Vamos a ver la regla binomial cuadrado. Muchos ya la habrán a lo mejor escuchado. ¿Ok? La primera al cuadrado, el duplo de la primera por la segunda, el segundo al cuadrado. Otros, en cambio, dicen el doble producto de la primera por la segunda, si, como ustedes quieran verlo. Recuerden que un binomio tiene dos términos. Ok, y el resultado, su resultado van a ser tres términos. Tres términos. Y aquí están estos tres términos, ¿cómo lo obtengo? El primer término lo voy a obtener elevándolo primer término elevado al cuadrado. El segundo término lo obtengo la multiplicación de 2 por el primero y el segundo término. Eso es lo que decimos el duplo de la primera por la segunda. Y el tercer término lo obtengo el segundo término elevado al cuadrado. Recuerden que cuando digo primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado, estoy hablando de los términos del binomio. Y el resultado van a ser tres términos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Binomio al cuadrado. Tengo 3x5 menos 7y elevado al cuadrado. Un paréntesis elevado al cuadrado, dentro tengo dos términos. ¿Ok? Lo reconocí de forma sencilla. El primer término en este caso sería 3x5 y el segundo término en este caso sería 7y. Es importante que el segundo término siempre lo tome como con signo positivo, ¿sí? Porque este menos que está aquí, ya la regla mismo me dice qué signos van a ir. Así que siempre es importante tomar el segundo término como positivo. Como
lo vemos aquí. El segundo término es 7y. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el ejemplo dice menos 7y. Y acá yo les pongo que el segundo término es 7y. ¿Sí? Ok. El primer término, 3x a la 5, lo elevo al cuadrado. Como es menos, voy a poner menos. Duplo, es decir, el 2 multiplicado por el primer término y el segundo término. El tercer término siempre será positivo. Siempre. Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Ok? Aplicamos eso. Recuerden que esto, cada uno de ellos tiene que elevarse al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y recuerden que cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, entre ellos se multiplican. 5 por 2, 10, quedaría x a las 10. Menos 2 por 3, 6, por 7, 42. 7x a la quinta con y, como no son términos semejantes, ni factores iguales, simplemente se juntan. X5y. 7 al cuadrado 49, y al cuadrado y al cuadrado. Recuerda, si en el binomio el signo que lo separa es más, todos los términos de resultado serán positivos. Si el signo que lo separa es menos, los signos van alternados, empezando por el primer término positivo. Este es el primer término positivo, como es menos, primer término positivo, menos, tercer término positivo. Si esto hubiese sido más, si el binomio hubiese sido positivos ambos, todos los signos serían positivos. ¿Ok? Continuamos. Binomio al cubo. Vamos a ver la regla. En binomio al cubo significa que obviamente es un paréntesis elevado a la 3. Como el exponente va a ser 3, el resultado van a ser 4 términos. ¿Ok? El primer término se lo obtiene. El primer término elevado al cubo. Segundo término. 3 por el primer término elevado al cuadrado por el segundo término. El tercer término. 3 por el primer término por el segundo término. Esta vez el segundo término yo lo elevo al cuadrado. Cuarto término. El segundo término elevado al cubo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Binomio al cubo. Tengo 2a al cuadrado b menos 7bc al cubo. Son dos términos que están elevados al cubo. Y aquí apliqué la regla. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, háganlo sencillo. El primero y el último término van a ser el primero y el segundo elevado al cubo. ¿Sí se dan cuenta? Y en medio siempre va a ser el triple del producto de ambos. En uno elevo el primero al cuadrado y en el otro elevo el segundo al cuadrado. O simplemente sigan las reglas. El primero al cubo menos 3 por el primero al cuadrado por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado y menos 7 el segundo al cubo. Recuerden que por orden jerárquico de las operaciones, las potencias se hacen primero. Es decir, aquí, antes de multiplicar 3 por 2, yo tendría que realizar la potencia. Acá, en vez de multiplicar 3 por 2 por 7, tendría que aplicar la potencia. ¿Ok? Veamos cómo queda. Quedaría 2 al cubo 8, al cuadrado al cubo a la 6, b al cubo quedaría b al cubo. 3 por 2 y por 7, perdón, en este caso 2, primero le elevo al cuadrado, que sería 4, al cuadrado a 4, y b elevado al cuadrado queda b2. Todo lo demás lo dejo igual. Acá de igual manera, ¿qué es lo que hago primero? La potencia, 7 al cuadrado 49, b cuadrado c cuadrado. 7 al cubo 343, b al cubo c al cubo. ¿Ok? Ya aquí solo queda multiplicar y el resultado final me quedaría de la siguiente manera. 8 a la sexta b al cubo menos 84 a la cuarta b al cubo c más 244 al cuadrado b al cubo c cuadrado menos 343 b al cubo c al cubo. Cabe recalcar que el producto notable, la idea es que me den el producto notable y yo obtengo el resultado inmediatamente, es decir, lo que yo tengo con rojo. Obviamente, para llegar a eso necesitamos práctica. Por eso yo lo he hecho aquí paso por paso. Estos pasos no son necesarios, porque por algo se llama por simple inspección. Del problema, por así decirlo, del binomio al cubo, escribir la respuesta directa sí estaría bien, porque por algo es un producto notable. Si el signo que los separa es más, todos los términos son positivos. Si es menos, como ustedes ven, van alternados. Empezando con el primero positivo. Más, menos, menos.
Producto de la suma, producto de la suma por la diferencia. Ok. La regla. Este es tal vez el más sencillo de los productos notables. Primer término. El primer término elevado al cuadrado. Segundo término. El segundo término elevado al cuadrado. Siempre van a estar separados con signo más. Es decir, cuando yo tengo dos, paréntesis cuyos términos son iguales y los signos son diferentes, es un producto de la suma por la diferencia. Y lo único que hago es, escojo el primer término, lo elevo al cuadrado, pongo menos, escojo el segundo término y lo elevo al cuadrado. Listo. Para identificar el primer y el segundo término se lo hacen el paréntesis con el signo menos. El resultado siempre será una diferencia, es decir, separados por el signo menos. Un ejemplo, producto de la suma por la diferencia. Aquí yo tengo este ejemplo. 6FG7 más 9Z, 6FG7 menos 9Z. ¿Dónde está el signo menos? Aquí. Entonces, mi primer término es 6FG7 y mi segundo término es 9Z. Eso es importante porque la regla dice el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ok, primero al cuadrado menos segundo al cuadrado final, 36F2, G a la 14, menos 81Z al cuadrado. Producto de la suma, producto de la forma x más a x más b. Vamos a ver la regla. También van a ser tres términos su resultado. El primer término, ¿cómo lo obtengo? Recuerden que las x representan parte literal y son la misma. Entonces hay dos opciones. O multiplico esos primeros términos o los elevo al cuadrado. Cualquiera de las dos. Segundo término, ¿qué es lo que voy a hacer? La parte numérica, voy a aplicar ley de signos y los voy a sumar o los voy a restar dependiendo los signos que tengan. Y a ese resultado yo le voy a agregar cualquiera de los dos de la parte literal. Como son iguales, me da lo mismo. Y el tercer término se lo obtiene multiplicando los números. Obviamente recordando también la ley de signos. Ojo, recuerden que aquí aplico dos leyes de signos. En el segundo término aplico la ley de signos para suma. Es decir, signo del mayor prevalece. Si son signos diferentes, resto. Si son signos iguales, sumo. Pero signo del mayor prevalece. En el tercer término, multiplico. Ahí ya es la otra regla de la ley de signos. La otra ley de signos, la de la multiplicación. ¿Qué me dice esa ley? Cuando multiplico signos iguales, da positivo. Cuando multiplico signos diferentes, da negativo. Pilas con eso. Ok, un ejemplo, producto de la forma x más a x más b. Tengo xy menos 7, xy más 20. Des en cuenta, xy son los primeros términos, son solo parte literal y son iguales. Menos 7 y más 20 son diferentes. Ok, aquí yo lo que hice fue el primero al cuadrado, porque como son iguales da lo mismo multiplicarlos que elevarlo al cuadrado. La segunda, menos 7 más 20. Si se dan cuenta, lo sumo y ¿qué es lo que voy a hacer? Agregar cualquier parte literal. El tercer término, simplemente multiplico los dos términos, menos 7 y 20 positivo. Ok, resultado final, menos 7 más 20 daría 12 más 1, xy, menos 7 y 20 daría menos 140. Y eso es así de sencillo. Bien, van a hacer esto. Pónganle en pausa en este momento el video y reconozcan cada uno de estos productos notables. Escriban ahí el nombre y luego de que escriban el nombre, pónganle en play de nuevo al video para obtener el resultado. Bien, espero que ya lo tengan. Vamos a darle play para ver el resultado. El primero, producto de la suma por la diferencia. 9, acá también está 9, 8G, aquí también está 8G. Des en cuenta que no están en la misma posición, pero no importa, los términos son iguales y los signos son diferentes. En uno tengo menos y en el otro tengo más. Ok, siguiente, binomio al cubo, sencillo. Dos términos elevado a la 3. La siguiente, mn cuadrado y los números son diferentes. Producto de la forma x más a x más b. La última, dos términos elevado al cuadrado. Es sencillo, des en cuenta, es sencillo reconocerlo. Esto solo necesito práctica y aprenderme las reglas para que con la práctica ya eso salga solito.
Vamos a desarrollar los siguientes productos notables. Son exactamente los mismos que puse acá. Entonces, la primera es un producto de la suma por la diferencia. ¿Cómo se desarrollaba eso? Elevaba cada uno al cuadrado y con el signo menos lo separaba. La regla de binomio al cubo, acá abajo la regla de binomio al cuadrado y aquí la regla obviamente del producto de la forma. Veamos. Ok, ¿dónde está el signo menos acá? Aquí. Entonces, aquí 9 es mi primer término, 81, menos mi segundo término que es 8g, que sería 64g cuadrado. Listo. La idea del producto notable es esto. Veo, reconozco mi producto notable y lo hago por simplificación. 7u más 3 elevado al cuadrado. 7 al cubo da 343. U al cubo da u al cubo. Luego dice 3 por el primero al cuadrado por el segundo. 7u elevado al cuadrado da 49. Por 9 daría 441. ¿Por qué por 9? Porque el tercer término es 3 y recuerden que lo debo multiplicar por 3. Más, aquí en esto es el triple de la primera por la segunda al cuadrado. En este caso la segunda al cuadrado sería 9. 3 al cuadrado 9. Por 7 y por 3 darían 189u. Y el último al cubo, que sería 3 al cubo, 27. La siguiente. mn cuadrado menos 14 menos 7. Ok. El primero al cuadrado, aquí hay un, perdón, aquí hay m cuadrado n a la cuarta. Menos 14 menos 7, el segundo término. En el segundo término los debo sumar. Entonces, ¿por qué sumar? Porque son signos iguales. Prevalece el signo al mayor que sería menos. 14 más 7, 21. Y le agrego cualquiera de los dos términos, son iguales, da lo mismo. mn cuadrado. ¿Ok? Y el último término lo que hago es multiplicarlo. Menos 14 por menos 7 da más 98. Y el último, r más x al cuadrado, el primero al cuadrado, duplo de la primera por la segunda y la segunda al cuadrado. ¿Sí? Ok, eso es todo, queridos estudiantes. De esa manera yo hago un producto notable. Cualquier cosa, me escriben, dejan los comentarios, pilas.